Son dos cosas, además de estar en los archivos investigando sus propuestas de trabajo sobre el tema que quiera. Pero el objetivo fundamental de un historiador es presentar sus trabajos, escribir sus trabajos. Y para eso me propongo, entre la charla de hoy y la del jueves, que es ya la final, darles unas orientaciones sobre la manera como ustedes deben preparar sus documentos para una presentación en un evento determinado. Siempre existe el temor de presentarse ante el público, pero es algo que yo, con mis 72 años ya cumplidos, nunca ese temor se para. Es decir, siempre uno va a tener ese temor, pero lo delicioso de la presentación de los trabajos que uno ha desarrollado es esa emoción cuando uno hace el trabajo y está completamente seguro de lo que está hablando. Algo interesante para las personas que lo van a escuchar. Así pues que ustedes, señores, queridos amigos que me acompañan en esta última semana, y sobre todo me refiero a personas como Irma, Ángela, Beatriz, Natalia, Afra, y no recuerdo otras personas que me han escrito presentando sus propuestas de investigación. Es realmente un orgullo saber que ustedes ya están interesadas en desarrollar ese programa, que ya han identificado el problema, que lo han empezado a contextualizar, ya definieron una periodicidad determinada, que empiezan a justificarlo y que formulan ya su propuesta de investigación, interactuando, haciendo comparación de documentos, dialogando con las diferentes fuentes primarias y secundarias, que es el elemento fundamental para el historiador. Así como para el panadero es fundamental la harina o la masa para preparar sus panes, para el historiador, para el gomoso en historia. Porque en ese sentido yo no diferencio a ninguna persona que quiera trabajar en historia, ya sea que haya recibido su formación académica en alguna universidad o en algún instituto, o que por su profesión, esté interesado en desarrollar investigación histórica. Entonces, así como para el panadero es importante la masa y la harina y la tabla para poder organizar su masa, para nosotros los historiadores es fundamental nuestras fuentes, ya sean primarias, secundarias, orales o de todo tipo, porque con ellas nosotros podemos demostrar, fundamentar y comprobar lo que nosotros hemos querido desarrollar, siempre siguiendo un derrotero metodológico y teórico adecuado y aplicando el método científico. Ese es, en definitiva, lo que yo quiero que ustedes, entre extremo y extremo de su cabeza, lo asimilen adecuadamente. La investigación en historia no es complicada, solamente se necesita tener ese amor por ese elemento, ese tema que es la historia. Pero el programa de ahora, el trabajo de ahora que me compete con ustedes, es hablarle sobre los diferentes informes de investigación que ustedes deben desarrollar cuando han definido una investigación determinada. Yo quiero recordarles que el objetivo que me he trazado, nos hemos trazado en este curso, además de dar una orientación sobre metodología para la investigación, sobre técnicas para la investigación en historia que tenga un corazón científico, un elemento científico fundamental, es incentivarlos a todos ustedes, apreciados
amigos de los centros de historia, de los diferentes sitios en el departamento que nos visitan, para que desarrollen en algún momento una publicación, ya sea sobre su localidad, también se me olvida los vigías del patrimonio, para que desarrollen una publicación sobre historia local, regional o cualquiera de sus variantes. La historia cotidiana de los municipios es maravillosa. La historia de las mujeres en los municipios es algo espectacular. La historia de las costumbres locales es interesante. La historia de la medicina, cómo se aplica a nivel local, cómo es. La historia de los productos, la historia de los alimentos. Es algo que todo el país, todas las localidades, todas las regiones, todo el país, los departamentos, todo el mundo quisiera conocer. Por ello, esta es para nosotros como historiadores una actividad fundamental, la publicación. Es importante porque es nada menos que la presentación a nuestro querido público, el que nos lee, sobre los resultados a través de una publicación que he venido preparando. Ustedes como estudiantes, como profesionales, como empleados, desde sus primeros años académicos, en las diferentes asignaturas que tuvieron que redactar textos para demostrar cómo estaban sus avances y sus conocimientos y el aprendizaje de algunas técnicas que les explicaron sus profesores, y para que ustedes pudieran conocer y desarrollar cuáles eran sus habilidades en un tema determinado. Indudablemente, y eso lo quiero reiterar de manera muy persistente, y lo había dicho ya antes, es normal que en nuestros ejercicios de redacción de esos documentos, de esos trabajos, tengamos algunas dificultades. Y es propio porque en un país como Colombia, el manejo de la ortografía, por tomar un ejemplo, o de la redacción de documentos, es bastante delicada, y eso es producto de una muy pobre lectura que tienen nuestros estudiantes. Es algo que yo les ruego a ustedes como un simple ciudadano colombiano, interesado de que su país esté en mejores condiciones. Por favor, lean. Es importante eso para que sus trabajos estén presentados de una forma adecuada, y nuestra base empírica, rutinaria, o de mi propio conocimiento, es decir, las condiciones que debo aplicar para la presentación de un trabajo, debe ser ordenada y organizada. Eso es fundamental en un trabajo de escritura para una investigación. Reitero, señores, la importancia de la lectura es fundamental para un buen investigador. Un investigador no se hace si no es por conocimiento. Y observen cualquier detalle que se haya presentado desde que nos conocemos con conocimiento. Solamente piensen en lo que era la rueda. Imagínense, en América, cuando llegaban los españoles, los indígenas no sabían qué era la rueda y tenían algunas limitaciones para transportar algunas cosas. Pero desde que se conoció hace no sé cuántos años la rueda o el fuego, ha venido un proceso de crecimiento en nuestro conocimiento que nos ha permitido ir desarrollando tecnologías mucho más avanzadas. Parto desde lo más simple hasta lo más desarrollado. No siempre conocemos en algunas oportunidades la diferencia entre los objetivos y algunas técnicas de cada modalidad de escritura. Ya me refiero específicamente a lo que estamos hablando. Necesitamos trabajar siempre ese aspecto
del manejo de la escritura. A veces observo y ustedes pueden observar que no tenemos las suficientes bases empíricas y dominio de las técnicas y herramientas para desarrollar un trabajo escrito. No solo porque tenemos una mala redacción o también porque tenemos una mala organización. Todo eso nos puede provocar el retraso o el rechazo de una evaluación o de un trabajo que nos lo han solicitado. Esa característica no es particular para solamente las personas que están en los primeros niveles de educación, a la gente que empieza, al que está en primaria, al que está en secundaria. Es muy normal encontrar a profesionales y personas que han sido, y estudiantes ya universitarios, que tengan unas limitaciones en estos factores, la mala redacción, la ortografía, y eso es fundamental que ustedes vayan mejorando, y solamente se hace a punta de lectura. Como historiadores, como son ustedes, como lo soy yo, como son todos los amigos que son amantes de este tema, debemos desarrollar ciertas prácticas, experiencias o habilidades para organizar nuestros escritos y presentar una adecuada comprensión e interpretación de dicho trabajo. Eso se lo dedico muy particularmente a todas esas personas que han escrito interesadas en desarrollar su programa de investigación. Me ha parecido muy interesante que lo hayan propuesto, pero entonces tengan esos elementos para que mejoren cada vez su producto. En los textos que nosotros estamos escribiendo, producimos, definitivamente, ¿qué estamos presentando? Nuestro propio estilo de escritura individual. Ese modelo de escritura individual lo desarrollamos y perfeccionamos con el aprendizaje de ciertas técnicas que son muy básicas de tipo gramatical y de sintaxis, pero también con el uso metódico, oigan muy bien esto, con el uso metódico de diccionarios. Ese elemento, cuando ustedes lean un libro cualquiera, cuando estén haciendo una investigación, su acompañante fiel es el diccionario, porque les va a permitir aclarar algunos elementos de su redacción que son fundamentales o para comprender lo que están leyendo. También tienen que tener manuales de corrección y otros instrumentos que les permitan depurar y ajustar la escritura. Lo importante es que el resultado que ustedes tengan en sus escritos no solamente sea coherente, sino que tiene que ser conciso, lógico, claro y fluido. ¿Cuántas veces ustedes nos han encontrado con textos que son, como les he dicho muchas veces, un ladrillo completo? ¿Y quién los lee? Las personas que tratan de leer eso les implica un trabajo muy fuerte. Por eso, todo escritor debe ser coherente con sus planteamientos, pero igualmente conciso. Las frases largas no se pueden utilizar porque cansan. Pero uno tiene que ser lógico, tiene que tener un proceso. Y ese es el objetivo de esta charla. Adicionalmente, debo ser claro y fluido en mi escritura. Nuestro texto de escritura no puede caracterizarse por ningún lado, por nada del mundo, porque sea complejo. Oiga, qué pereza realmente leer libros que sean complejos. Tenemos que salvar un poquito este criterio porque hay unos temas filosóficos, técnicos, que son definitivamente complejos, pero que se pueden manejar
de una manera sencilla. No por la abstracción, sino por el equilibrio de un discurso, de una escritura que se haga de una manera adecuada a mi base empírica y en particular con el diálogo de las fuentes de información. Mire que ahí ya empiezan a presentarse elementos que todo historiador debe trabajar, las fuentes de información, es decir, los archivos o todos los elementos que uno utiliza para hacer un trabajo de investigación. Muchos investigadores, especialmente en historia, se han dado cuenta y nos comentan, he escuchado mucho eso, que el mejor lenguaje es el que le entrega al lector el sentido que quiere plantear con el menor número de palabras. ¿Sí? Ese es una frase que la he escuchado de muchas personas que han trabajado temas históricos y que a veces encuentran documentos extremadamente pesados. Entonces, si ustedes tratan de utilizar frases cortas, van a tener una mayor facilidad para que su lenguaje sea recibido adecuadamente por el potencial lector que tienen. La estrategia clave aquí es hacer un uso muy adecuado de la economía del lenguaje. El lenguaje también está unido a la crítica. Por eso, escúcheme, les mandé en anterior oportunidad un documento para que ustedes lo criticaran. Y acabo también de mandarles un modelo que ustedes lo pueden tomar para que ustedes analicen lo que es un documento, un análisis de un documento que puede ser motivo de un trabajo, de trabajos que ustedes presenten en algunas revistas. Es el resumen de un documento, pero de una forma analítica. Esas dos propiedades que les he dicho, el análisis de los documentos y la crítica, les va a permitir obtener un apropiado rigor, la seriedad necesaria y un serio compromiso disciplinar. Eso sí, por favor, ténganlo en cuenta muy bien, porque adicionalmente les va a permitir diferenciar, discrepar, contrastar, ventilar, refutar, cotejar, examinar. Escuchen muy bien esto. Todo lo que el compromiso disciplinar en el análisis crítico de los documentos, utilizando fuentes adecuadas, le van a permitir a ustedes cotejar, examinar, verificar, contrastar, diferenciar, discretar cualquier trabajo escrito y sobre todo nuestro trabajo escrito. ¿A partir de qué? De las hipótesis o datos ofrecidos por las fuentes de información, pero también depurar datos sueltos e inútiles en una comunicación escrita. Esto es lo que justifica definir en qué consiste cada género o modalidad de escritura y cuáles son sus alcances y limitaciones. Hay diferentes tipos de escritura que un historiador puede tener, y ese es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar. Yo lo que les escribí era una reseña biográfica, un trabajo que realicé sobre las ideas liberales en Colombia de Gerardo Molina, que se escribió por allá en 1944 aproximadamente, y que es un texto de unas 800 páginas. Les sugiero que lo lean porque es un análisis muy completo de la evolución como las ideas liberales han variado desde la época de la Primera República en Colombia hasta 1960, 70 aproximadamente. Pero es un trabajo que es muy interesante, desarrollado por un político maravilloso como era Gerardo Molina.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos organizar nuestras ideas en un documento? Sobre ello tenemos distintas estrategias, y recomendaciones que les quiero brindar a ustedes en estas dos clases. Indistintamente de la modalidad de escritura, se requiere que ustedes escojan y organicen los conceptos centrales, relacionarlos entre sí, identificarlos bajo títulos o subtítulos tentativos. Yo quiero también, hago un break en este momento para comentarles que todo lo que les he escrito, que les he indicado acá, les he dicho en estos días, los van a encontrar mucho más ampliado, mucho más detallado, mucho más exhaustivamente escrito en tres textos que los estoy organizando para que como conclusión de este curso de metodología. Lo que les acabé de decir sobre la modalidad de escritura es lo que permite crear lo que se denomina la disposición, estructura y esqueleto de un texto. ¿Cómo vamos a desarrollar? Sin obviar que todo texto, todo escrito, todo documento debe tener una introducción, un cuerpo de trabajo y una conclusión, nosotros como investigadores, y sobre todo investigadores sobre temas históricos, podemos difundir nuestro propio conocimiento y concepción disciplinar a través de diferentes géneros de escritura. Actualmente, que yo recuerde, hay más o menos unos 12 géneros de escritura. Tal vez hay más, pero si bien yo he encontrado 12 tipos que se los voy a listar ahora, no voy a hablar de todos porque si no tendría que demorarnos otras 2 semanas analizando los diferentes géneros de escritura que ustedes deben utilizar. Pero como historiador que he venido utilizando este tipo de trabajos, les sugiero que ustedes pueden tener modelos como la reseña bibliográfica, que es el modelo que les acabo de presentar, que ustedes lo tienen para su lectura. Ustedes pueden enviarme sus conceptos. No, si no quieren, no lo hagan, pero me gustaría que lo leyeran por lo menos, para que se dieran cuenta de la forma como se hace una reseña bibliográfica. De hecho, en el desarrollo de esta charla, hasta donde alcance, hablaremos de los diferentes elementos que implica el desarrollar una reseña bibliográfica, como también los otros géneros de escritura que he seleccionado después de una revisión bibliográfica, como es los artículos para revisión. Esa es otra forma que ustedes van a encontrar para trabajar en historia. También hay artículos de investigación científica. También hay lo que hemos denominado como la ponencia, cómo prepara una ponencia y cómo se diferencia una reseña bibliográfica de una ponencia, o cómo se diferencia una ponencia de un artículo para revisión. Pero también hay libros de investigación y de texto, ¿sí? También hay el ensayo, que es muy diferente de la ponencia, que es muy diferente de la reseña bibliográfica. También tenemos artículos de reflexión, hay artículos cortos, hay reportes de caso, hay cartas para un editor, hay editoriales. Ustedes los encuentran todos los días en los diferentes periódicos nacionales e internacionales. Hay traducciones que requieren un manejo particular. En esto de las traducciones sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos cambian los contextos, nos cambian la forma de expresarse. Entonces, sobre eso hay que tener mucho cuidado. Pero como les decía, yo no voy a referirme a todos estos 12 modelos o géneros de escritura, y tampoco voy a hacer detalladas indicaciones sobre su elaboración, sino que me voy a limitar
a dar algunas advertencias y recomendaciones dentro de mi experiencia, en particular sobre las más importantes y tradicionales que utilizamos en la tarea que tiene un historiador, además de la de investigar en archivos, que es, como les decía, indudablemente el escribir y dictar conferencias. Siempre que ustedes vayan a escribir un libro, que yo sé que, oiga, la verdad es que la envidia que tengo con ustedes es impresionante, porque la oportunidad que uno tenga en su municipio de realizar la cantidad de actividades sobre historia del orden que les he mencionado es maravillosa. Entonces, por favor, ustedes tienen todo el mundo impresionante para poder escribir y también para dictar conferencias, para lo cual ustedes requieren no solo un poco de experiencia, sino mucha calidad didáctica, y eso a veces cuesta un poquito, no lo voy a decir. Eso no es algo que se logre de la noche a la mañana, se logra con una buena investigación en lectura, con una buena utilización de los diccionarios, con una buena utilización de elementos procedentes de fuentes, con una escritura muy constante, con utilizar libros sobre ortografía que son fundamentales. Esa es una sugerencia que les hago de forma muy especial a todos ustedes. Ahora ya empiezo a avanzar en lo que es una reseña bibliográfica. Seguramente ustedes van a tener la oportunidad de hacer reseñas bibliográficas. Hay muchos textos que merecen ser presentados al público en general. La gente, les doy el ejemplo nuevamente de las ideas liberales en Colombia de Gerardo Molina, porque cuando tuve la oportunidad de obtener este libro, que les decía son 800 páginas, yo pensé que iba a ser un trabajo monumental, pero realmente es delicioso leerlo. Sin embargo, 800 páginas no se leen de un día para otro. Y fuera de eso, si yo necesito hacer un análisis económico, político, social, caracterizar, contextualizarlo, criticarlo, va a requerir un poquito de tiempo. Así pues que ese resumen que les hice a ustedes en unas 20 páginas podrán tener una idea de cómo se hace una reseña bibliográfica, aunque no es el prototipo, digamos, de una excelente reseña bibliográfica. Lo digo con mucha honestidad. Es un modelo de reseña, pero hay muchísimas reseñas maravillosas que les sugiero las lean y que les van a permitir a ustedes facilitar el proceso de conocimiento en crítica. Reseñar es hacer una lectura crítica sobre un texto que ha sido publicado y preferiblemente que corresponda a un resultado final de una investigación cualquiera. Eso es, digamos, la definición precisa de lo que es una reseña. Para ello, como reseñador, si existe la palabra, debo tener claro algo. ¿Qué es una definición? ¿Qué se requiere para hacer una reseña? Y luego de ello empezar a aprender cómo recortar lo que realmente nos importa del libro, que es objeto de nuestra revisión, del documento que nosotros tenemos, como el que estoy dando de 800 páginas para hacer la reseña. Y yo digo, bueno, ¿de qué parte voy a hablar? ¿Qué parte elimino? ¿En cuál parte me dedico a criticar? Ante todo, debo presentar, como es lógico, ese es un proceso, debo presentar al público que me va a leer mi reseña la obra que voy a analizar, haciendo primero que todo un panorama inicial de lo que pretende el escritor y realizando una adecuada descripción de su contenido. Una reseña nos demanda necesariamente una cierta complejidad y rigor, pero no se me asusten con lo que yo les estoy diciendo, porque pues
en qué no hay complejidad y rigor en este mundo. No todo es tan sencillo. Vivir es algo complejo y riguroso, pero de todas formas se vive. Hacer una reseña nos exige esa complejidad y un rigor. Es un texto que muchas veces merece indudablemente que lo socialicemos. ¿Y cómo lo vamos a socializar? Pues lo interesante es que vendamos nuestro producto, lo digo entre comillas, a una revista especializada. En los municipios hay revistas de la alcaldía, hay revistas del centro de historia, hay revistas de instituciones que trabajan allá. Es posible que un tema que nosotros trabajamos, como el que me planteó, a ver si recuerdo, creo que Irma me planteó algo muy interesante sobre la evolución. No es, excúseme Irma si no digo la idea perfecta, pero es la evolución del proceso agrícola en San Jerónimo, ¿cierto? Entonces, cuando yo si encuentro un texto que hable sobre la agricultura, el proceso de desarrollo de la agricultura en San Jerónimo, y quiero hacer una reseña de ese documento. No estoy hablando de la investigación mía, sino estoy hablando de una reseña de un documento que encontré. Necesito pues socializarlo a través de una revista que no necesariamente tiene que ser especializada, porque en ese trabajo de reseña lo que hago es una síntesis crítica que me permite orientar y ayudar a otros investigadores o proyectos que existan sobre investigación y a identificar rápidamente los tópicos de un libro. Hay muchas personas que no tienen tanto tiempo para leer, pero una reseña les caería muy bien para conocer muchos documentos que son bastante amplios. Y eso es un trabajo experimental que ustedes pueden desarrollar de una manera particular. En la elaboración de la reseña, les sugiero que consideren analizar diferentes elementos del libro objeto de la reseña. Primero, que hagan una exposición de los resultados que presenta el autor. Además de eso, es importante hacer un sucinto, un suave, un rápido análisis de la teoría planteada por el escritor. Además, tengo que conocer cuál es el método que utilizó el investigador, si el método está dentro del aspecto cualitativo, cuantitativo, mixto, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tengo que evaluar. Debo observar la relación que presenta el autor con el contexto historiográfico o con las publicaciones previas especializadas en el tema. Entonces, tengo que hacer una comparación sobre el trabajo que está desarrollando el autor. Pero de igual modo, es fundamental, es importante que ustedes analicen algunos puntos elementales del documento. Primero, la coherencia. Es que yo como reseñador de un documento tengo que ver si el autor es coherente con el tema que está tratando, el estilo que está aplicando, que está utilizando, las evidencias que él utiliza para llegar a sus conclusiones, las mismas conclusiones, la organización que trabaja el investigador y el objeto general del escritor. Eso va a ser, y perdónenme la redundancia, el objeto de mi reseña. En una reseña, en lo posible, no debemos tratar de hacer una descripción detallada y descriptiva de los contenidos que nos ofrece el escritor o el investigador. Esto no debe hacerse en ese tipo de documentos. Eso, pues, si yo hago una descripción detallada
y descriptiva, estoy haciendo reseña, estoy copiando, ¿sí? Entonces, acuérdense, reseña es un resumen. Reseña es extractar lo más importante. Si queremos lo que les acabo de indicar, hacer la reseña, es decir, hacer una descripción detallada, si les estaba hablando de la reseña ahora, si quiero hacer una descripción detallada y descriptiva de un texto cualquiera, en ese caso utilizaría otro modelo de escritura que son los informes de lectura, que posiblemente en esta oportunidad creo que no lo vamos a trabajar porque tengo otros temas para presentarles a ustedes. Ese informe de lectura sí nos puede rendir mejor cuenta de los contenidos. Ese es otro modelo de escritura que se presentan a nivel mundial. Cuando ustedes intenten, y los reto a que hagan una reseña de cualquier libro, deben en lo posible tratar de realizar un análisis y un diálogo sobre los postulados, hipótesis o creencias utilizados por el investigador que han escogido para su trabajo de reseña. Eso es muy importante, es algo que valdría la pena que ustedes se emocionaran, digamos, para poder trabajar. Yo les sugiero, por ejemplo, hay un libro muy interesante que es El río, ¿sí?, de Wade Davis. Es un documento muy bonito de cerca de unas 500 páginas. Es algo sobre historia ambiental y sería muy interesante. Es un libro que ha sido muy leído y si tuvieran la reseña, cualquiera de ustedes pasarlo, les sugiero que sería maravilloso para que ustedes se den cuenta de lo que es la selva amazónica y la importancia en las condiciones hidrológicas para el mundo. El libro que reseñemos debe estar en la literatura relevante sobre el tema. Nosotros no vamos a reseñar libros que sean que no tengan condiciones bibliográficas buenas, que no tengan documentación, utilización de fuentes adecuadas. ¿Para qué? Hay que utilizar documentos que realmente sean trabajados dentro de una disciplina adecuada, que den contribución a la disciplina histórica o que mejoren el pensamiento científico. Esos documentos son los fundamentales para hacer, o los ideales, perdón, para hacer una reseña bibliográfica de los documentos. Es decir, deben colocarlo en el estado de arte del problema y valorar su contribución a la disciplina. Eso es lo fundamental en un documento, en una reseña bibliográfica. El texto debemos discutirlo a la luz de los objetivos propuestos por el autor y analizarlo si realmente el autor logra esos objetivos. En no todos los documentos, a veces el lector se da cuenta que logró el presupuesto que había planteado el autor, no ha llegado hasta el final, a veces lo deja uno a medias. Todo ello teniendo en cuenta que las fuentes utilizadas son las adecuadas, la organización de la base implírica es apropiada y el estilo de escritura que utiliza es el técnicamente apropiado. Le sugiero que la reseña debe ser corta, que se encuentre no más allá de las 1000 palabras, no más, no es necesario, a veces dependiendo, eso sí, dependiendo de los textos que ustedes vayan a reseñar, se pueden pasar un poquito hasta las 1500 palabras, pero una reseña, lo clásico de la reseña es que sea corta. En este espacio tendremos que reseñar la importancia del documento. Por eso una reseña es también un ejercicio de síntesis por parte del lector o por parte de un crítico que quiera hacer ese trabajo. Ya en el ejercicio,
Es recomendable, cuando ustedes estén haciendo la reseña, les recomiendo evitar generalizaciones, también comentarios extensos. Otro punto que es fundamental que ustedes tienen que evitar es ataques emocionales o apasionados sobre la obra. Eso no es conveniente en un trabajo de reseña. Ustedes lo que están haciendo es un análisis, es un resumen. No están criticando, solamente presentan a un futuro lector un resumen de un extenso trabajo de investigación. No es necesario que nos sintamos obligados a decir cosas negativas sobre el libro o sobre el texto que estamos reseñando, pero sí es importante que afirmemos si estamos de acuerdo o en desacuerdo con algunos postulados del trabajo. Eso no es criticar, sino de acuerdo a lo que plantea Gerardo Molina, considero que el liberalismo en 1944 no estaba aferrado al poder, por decir algo, ¿sí? Yo puedo hacer un planteamiento, pero que esté de acuerdo o en desacuerdo en la conclusión de ese resumen. Es importante, en eso sí quiero ser muy preciso, la formación académica del reseñista y conocer también la formación académica del autor de la obra, del autor que estemos trabajando, porque yo no me permite que exista una relación entre los personajes, entre el reseñista y el autor. La formación académica es fundamental en ese punto, aunque a veces tengo entendido, pienso que hay personas con una formación que no es necesariamente académica, que es autóctona y que pueden presentar trabajos muy buenos. Sobre ello, les debo indicar que un historiador en formación, como somos todos nosotros, debe procurar realizar este tipo de ejercicios para desarrollar y ejercer su habilidad y capacidad crítica. Por eso les he reiterado de manera muy persistente: lean y hagan reseñas, porque eso les va a permitir ejercitar esa habilidad de escritura, les va a ejercitar la capacidad crítica. Y por eso les envié ese documento la semana pasada, el otro sobre el Bogotazo, para que ustedes empiecen como futuros investigadores a crear ese interés por la crítica. Ojo, la crítica siempre tiene que ser sustentada. No es una crítica porque yo aparecí, porque quiero decir algo. Si no tengo los elementos técnicos, teóricos, metodológicos para sustentar mi posición sobre un documento, es mejor no hacer la crítica. Pero sí es necesario que ustedes empiecen a desarrollar esa crítica a través de los diferentes documentos que empiecen a leer. Por eso, señores, apreciados amigos, lean y sobre esos documentos inicien sus reseñas personales. Debe por ello haber una gran responsabilidad por parte del autor de una reseña en no criticar sin conceptos adecuados. Les pido el favor de que cuando lean y ustedes no estén de acuerdo, sustenten eso. La calidad crítica que nosotros asumamos depende de los materiales y bibliografía adicionales que se tengan para escribir el texto. Siempre les he dicho, ustedes van a tener su diccionario al lado, su fuente, su archivo a mano derecha, porque de esos va a tener la calidad del documento que ustedes van a producir. Es importante el rigor y un nivel ideal de conocimiento necesario para hacer una buena crítica. Si yo no conozco sobre el tema, si no he profundizado sobre ese tema,
mi crítica no va a ser tan suficiente, no va a ser tan adecuada. No se trata de sobrevalorar o subvalorar el trabajo publicado, no, de ninguna manera. Lo que quiero es hacer una buena crítica, pero para ello necesito un nivel de conocimiento adecuado. Se trata de que en términos académicos y con los criterios que ya les he expuesto, que los van a encontrar mucho más ampliados en los documentos que les voy a entregar en la próxima clase al final. Yo creo que si no va a ser el próximo jueves, el viernes en sus diferentes correos van a tener los 3 o 4 documentos que le van a servir para poder tener una base metodológica y teórica mucho más completa, que va a complementar todo lo que en este mes hemos venido trabajando. Se trata que en esos términos académicos y con los criterios que ya les he expuesto, la reseña que ustedes escriban que constituya un término de referencia y socialización de nuevos trabajos en la disciplina. Eso es básicamente lo que podría yo decirles sobre lo que es una reseña y cómo se hace, pero hay otros modelos que me interesa que ustedes empiecen a trabajar en sus diferentes iniciaciones sobre investigación histórica. Y me refiero específicamente a los que se denominan como artículos de revisión o balances historiográficos o estados del arte. Esa es otra forma de escribir sobre diferentes documentos históricos. La modalidad de artículo de revisión o de balance historiográfico o de estado del arte, como los he denominado en esta segunda parte de los diferentes tipos de escritura, puede entenderse básicamente como un balance crítico, historiográfico, o un estado del arte sobre cierto problema o tema de investigación. Yo estoy, por ejemplo, realizando, y en ese caso traigo como a colación, el análisis de las diferentes tesis que se han hecho en la Universidad Nacional, en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, seccional Medellín, sobre historia económica. Entonces, esta es la modalidad de artículo que necesito trabajar para poder evaluar los diferentes trabajos de grado que se han hecho en ese tema. Es, en otras palabras, y de pronto las palabras un poco más sencillas, más simples, es un estudio bibliográfico en el que yo puedo recopilar, sintetizar y también poder discutir la información que se ha publicado sobre un tema en particular. ¿Qué estoy buscando? Identificar qué se conoce sobre el tema, qué se ha investigado y qué aspectos no se han trabajado. Eso es una actividad que le ayudaría mucho a diferentes investigadores. Hay muchos trabajos de balances historiográficos que lo que le permiten a los otros historiadores o investigadores es aprovechar más el tiempo, porque con tanta cantidad de documentos que hay que leer, este tipo de elementos es fundamental para poder acercarse más rápidamente a un documento que es útil para una investigación determinada. En tal sentido, la pregunta que yo les haría a ustedes es: ¿cómo puedo hacer un adecuado, un verdadero balance historiográfico, un estado del arte o una revisión de artículos, y de esta manera lograr que el texto no se me convierta en una sumatoria expositiva y descriptiva de artículos y libros que versan sobre ese determinado tema? Esa sería una pregunta que haría yo para poder desarrollar un balance historiográfico. El balance crítico o balance historiográfico
lo podemos ordenar en diferentes modos, según el tiempo y según el espacio. Podemos también limitarlo, y ojo a este comentario, a ciertos periodos, a ciertas fases de la realización de una actividad cualquiera, pero también lo podemos limitar al ámbito local, al ámbito regional, al ámbito nacional, al ámbito internacional. Por otro lado, la profundidad o dimensión y el límite o
Historia Activa. Aprendamos de historia. Historia Activa es la propuesta ganadora de la convocatoria de uso creativo, estrategia de producción y circulación digital del patrimonio bibliográfico y documental colombiano, del Programa Nacional de Estímulos 2021 del Ministerio de Cultura de Colombia. Más allá de un proyecto, es un llamado a la acción, con la filosofía de aprender jugando, interactuando. Se pondrá a disposición información general relacionada con geografía, historia, patrimonio, genealogías y diversos contenidos relacionados con la memoria local de las 9 subregiones de Antioquia, contando con recursos gamificados, recomendaciones bibliográficas y acceso a colecciones y recursos de la Academia Antioqueña de Historia y la Biblioteca Nacional de Colombia. Desde ordenadores y dispositivos móviles podrás acceder a catálogos virtuales, fondo editorial, canal de YouTube, podcast en ebooks y Spotify. Además, lecciones y actividades gamificadas que podrás complementar con nuestro juego RPG. Historia Activa. Aprendamos de historia. Casa Museo Luis López de Mesa. Ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2019 en la modalidad Gestión de colecciones de los museos de Medellín. La Casa Museo Luis López de Mesa hace parte de la Academia Antioqueña de Historia, ubicada en el centro de la ciudad de Medellín. La Academia es una de las instituciones más venerables de nuestro departamento. En más de 100 años, por sus alas han pasado los más significativos nombres de la cultura antioqueña: presidentes de la República, empresarios emblemáticos y humanistas destacados. Cuenta con un cuarto museo y una colección de 116 óleos en 12 galerías, que representan en su mayoría a los académicos fallecidos. Entre ellas figuran piezas firmadas por Francisco Antonio Cano, Gregorio Ramírez, Francisco Claver Ramírez, Jorge Cárdenas, Marco Tulio Salas Vega, Joaquín Santibáñez, Octavio Montoya, Juan Munera y Camilo Izaza, entre los más notables. La Academia mantiene vivo el pensamiento e investigaciones de grandes hombres y mujeres de nuestra región. Permite el acceso a través de visitas guiadas a todas las personas interesadas y recientemente ha creado una pinacoteca virtual a la que es posible acceder desde cualquier parte de Colombia y el mundo, brindando acceso a la información y al conocimiento. Las nuevas tecnologías nos han permitido llegar a los hogares de nuestros visitantes. De igual forma, trascender las fronteras al llegar a cualquier persona que pueda contar con acceso a Internet. Es así como entidades culturales, artísticas y patrimoniales juntas pueden proyectarse al mundo llegando con conocimientos y experiencias, recibiendo de igual forma contenidos de otros lugares y culturas, lo que muestra cómo las diferencias se convierten en una gran riqueza. Hoy se dan unas nuevas dinámicas y sin duda esta colección cuenta historias. De cada uno de los hombres, mujeres y momentos representados en las obras, podemos encontrar escritos, publicaciones e investigaciones consignadas en el repertorio histórico, revista impresa desde 1905. Es así como se da cuenta de los personajes y momentos de estas obras y su información, tomando un valor agregado para nuestra sociedad. Te invitamos a conocer nuestro sitio web
Podrás encontrar información, documentos, libros e imágenes de interés. Accede a nuestro catálogo digital, donde encontrarás clasificados todos los ejemplares de nuestra biblioteca. Visita nuestro repertorio histórico. Podrás consultar los ejemplares de nuestra revista editada desde 1905. Podrás ver nuestro directorio de centros de historia de Antioquia. También puedes ver y descargar nuestros libros y publicaciones recientes. Conocer las obras de nuestra colección artística. Además, desde nuestro portal web puedes acceder a todas nuestras redes sociales y registrarte para recibir nuestra programación y otros contenidos de interés. Puedes descargar nuestra aplicación en Google Play. La Academia llega hasta tu hogar. Academia Antioqueña de Historia, más de 100 años haciendo historia. ¿Qué antioqueños han sido presidentes de la República de Colombia? Se nos dice que han sido 9, pero realmente no es así. ¿Por qué? Hay 3 que estuvieron encargados del Poder Ejecutivo en el siglo XIX. Liborio Mejía en 1816, Juan de Dios Aranzazu en 1841 y Francisco Antonio Obregón hacia 1854. Pero realmente ninguno de ellos fue presidente de Colombia. Fueron simplemente funcionarios que por diversas circunstancias se tuvieron que encargar temporalmente y brevemente del Poder Ejecutivo. En el siglo XX, Carlos R. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Pedronel Ospina, Mariano Ospina Pérez, Rubén Piedrahíta Arango y Belisario Betancur Cuartas. El contraalmirante Rubén Piedrahíta Arango, en estricto sentido, tampoco fue presidente de la República, porque él era miembro de una junta militar, de la que hacían parte 5 militares, que estaba ocupando temporalmente el Poder Ejecutivo mientras se convocaban elecciones presidenciales. Nos quedan entonces 4 antioqueños, uno de los cuales, circunstancialmente, nació en Bogotá, justamente en el Palacio Presidencial, Pedronel Ospina, pero eso no lo hace menos antioqueño. Y finalmente, en el siglo XXI tendríamos uno solo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En la En la Academia Antioqueña de Historia hemos creado un link unificado o página de inicio de... En la Academia... ¿Me escuchan? Sí, señor. Lo escuchamos. Pero Estamos bien. tuve un problema técnico acá, todo aburridor. La luz se fue y estaba todo emocionado indicándole a ustedes sobre la parte del balance historiográfico, ¿cierto? Bueno, Sí, señor, no me preocupe. voy a seguir. Desafortunadamente nos perdimos unos 15 minutos, pero no importa. La otra clase concluimos lo que queda pendiente. Les decía a ustedes, ¿cómo puede hacer un verdadero balance historiográfico o un estado del arte o una revisión de artículos de la manera como me permitan que el texto no se me convierta en una sumatoria expositiva y descriptiva de artículos y libros que versa sobre un tema determinado, ¿cierto? El balance crítico o historiográfico lo podemos ordenar de diferentes modos según el tiempo y espacio. Vuelvo y retomo esa parte porque era importante que toquemos ese pedacito. Podemos también limitarlo, y les decía que tuvieran mucho cuidado con ese comentario, a ciertas etapas, periodos o fases de la realización de una actividad cualquiera, pero también lo podemos limitar al ámbito local, al ámbito regional, al ámbito nacional o internacional. Quise volver porque me parecía que esa parte era importante retomarla en el momento en que se cortó la luz. Por otro lado, la profundidad y la dimensión y el límite o perfil solo se definen según el alcance y la justificación que se pretenda ofrecer en el texto. La revisión, de igual modo, pueden ustedes elaborarla según los presupuestos teóricos, metodológicos y la problematización específica de ciertos temas, e incluso con miras a lograr una dimensión más amplia. Puedo combinar todos los anteriores criterios, los teóricos, los metodológicos, la problematización específica. Lo importante es considerar que el objetivo central de este género, que es el balance historiográfico, es resumir, analizar, evaluar y sintetizar la información que se ha publicado. Hay otros documentos que vale la pena que ustedes consideren, a los que quieran hacer alguna investigación, y en eso vuelvo y me refiero a las queridas damas que me han escrito, a otros señores también que me han escrito. Aquí recuerdo a Irma, a Ángela, a Afra, a Beatriz, a Natalia, porque ya están muy cerca de que ustedes puedan desarrollar un artículo científico sobre el tema que han propuesto. ¿Qué es un artículo científico? El artículo científico es simplemente un informe escrito que nos permite describir los resultados originales de una investigación que desarrollé. Este tipo de artículos son los que se publican en revistas seriadas, lo que nos indica o lo que nos señala que es una producción numerada, una revista como la del repertorio histórico, como las diferentes revistas que tienen los departamentos de historia de la Universidad Nacional, la de Antioquia, tienen revistas seriadas en historia, y que no solamente tiene una producción numerada, sino que es cronológica, lo cual está definida según los criterios editoriales que tienen esas revistas. Tengan, por lo general, tengan en cuenta ustedes que estas revistas o estos documentos tienen una clasificación y numeración conocida como el ISBN. Se los muestro a ustedes para que lo vean, sí, lo observan. Es el International Standard Serial Number, que es
lo que les permite a ustedes decir, ese documento es serio, ¿sí? Si sus libros no tienen ese ISBN, duden un poquito de la calidad del libro, porque esto le da a ustedes garantía de que el documento que están leyendo tiene una seriedad adecuada. El sistema nacional de investigación de cada país, aquí ya lo maneja, por ejemplo, Colciencias, también en Incontec. Por lo general nos presenta criterios para clasificar las revistas según su conveniencia o según su pertinencia, o igualmente según el correspondiente impacto disciplinar o científico. Hay revistas especializadas y eso le permiten a uno tener una información mucho más concreta sobre lo que uno quiere desarrollar. De lo que les acabo de comentar, se puede desprender, se puede inferir una clasificación por categorías o por los distintos tipos de investigación o por géneros de artículos que podrían ser potencialmente publicados. Indudablemente, los artículos mejor clasificados son aquellos que provienen de propuestas, de proyectos de investigación muy acreditados y reconocidos. Artículos que no tengan esa acreditación difícilmente los van a publicar. Esos artículos científicos los puedo ordenar por su procedencia, por su categoría, por el género. Y les hice una pequeña clasificación para que ustedes se den cuenta de la modalidad de artículos que se pueden tener en algunas revistas. Hay artículos que son el resultado final de un proceso de investigación, pero yo, para que ustedes me entiendan qué es un artículo que es el resultado final de un proceso de investigación, les traigo como ejemplo una cosa potencial: evaluación final del proceso de independencia en Colombia, o el caso de evaluación del proceso de violencia en el siglo XX en Colombia. Ese es un artículo que sería el resultado final de un proceso muy grande de investigación que han desarrollado diferentes entidades. Hay otros artículos, otro tipo, que conllevan a reflexiones analíticas sobre problemas teórico-prácticos de la disciplina. Un ejemplo de este tipo de artículo, y perdón, cierro este celular porque está molestando mucho, es, por ejemplo, el análisis sobre la participación que hablábamos en este momento de SEA en el proceso de contratación en Inglaterra. Es un documento que nos permite hacer una reflexión analítica sobre un problema práctico que fue el proceso de negociación para obtener unos recursos que le beneficiaban al país, pero que tuvieron un efecto bastante contradictorio. Hay otro tipo de artículos que son cortos, sobre resultados parciales de investigación. Muchos investigadores acostumbran que a medida que van desarrollando su propuesta, su investigación, presentan un artículo de avance. Un ejemplo es el que les presenté en estos días con la influencia de la prensa escrita en el Bogotazo del 48. Ese es un resultado parcial que hicieron dos investigadores sobre el tema, que pueden ir desarrollándose un poco más ampliamente. Hay otros artículos que se clasifican dentro del tipo de reportes de caso, ¿sí?, que dan a conocer, en este caso, las experiencias técnicas o metodológicas más relevantes. Un ejemplo de este tipo de artículo es uno que me analicé en estos días, y era la participación de Manuelita Sáenz en la batalla de Junín y su incidencia en la moral del ejército colombiano, ¿sí? Ese es un reporte que le permite a uno hacer un análisis sobre la experiencia que se presentó en ese asunto. Es un reporte sencillo de una situación particular. Es evidente que la tipología de publicaciones que tenemos nosotros los historiadores es mucho más amplia con respecto a otros periodos del tiempo. Y me refiero a esos periodos cuando los
historiadores nos centrábamos en la publicación de libros monográficos, compilaciones y memorias de eventos. Por eso quiero recordarles a todas las damas que han escrito sobre sus preguntas problema sugeridos, que esas monografías tienen la oportunidad ustedes de que sean mucho más ricas en cuanto a información historiográfica, de tal manera que no sean un documento plano. Busquen la comba al palo para poder desarrollar una investigación que sea llamativa, atractiva para su región. Tienen la oportunidad. Todos los que me han presentado esas propuestas realmente me ha gustado muchísimo, y seguro que en la Academia Antioqueña de Historia encontrarán personas que las asesorarán y los asesorarán sin ningún problema, y les colaborarán para que puedan desarrollar sus investigaciones de una forma adecuada. La disposición, esto es parte de lo que voy a trabajar posiblemente la clase próxima, pero que voy a adelantarme un poquito. La disposición de un artículo, resultado final de una investigación, debe incluir por lo menos los siguientes elementos que, como les decía, los analizaremos más detalladamente en la próxima clase, porque es la parte final, y tiene que contener una introducción, una metodología, un resultado, una discusión y unas conclusiones. Es decir, no necesariamente tiene que tener esa estructura, sino que esos elementos deben estar incluidos en el análisis que yo voy a desarrollar definitivamente. Perdón, tengo que iniciar con una introducción, pero también tengo que hablar sobre la metodología que voy a aplicar para el desarrollo de mi investigación, y seguramente habrá un resultado, que son los capítulos que trataré sobre mi investigación, y tendré que hacer una discusión al interior y unas conclusiones de eso. A estos elementos yo tengo que incluirles algunos elementos que son simples, que ustedes lo saben. Tengo que tener un título, y ojalá los títulos tienen que ser sugestivos. Tengo que tener un resumen, y tengo que tener también palabras claves, pero adicionalmente tengo que tener un resumen en español e inglés en lo posible. También se puede utilizar en otra lengua. Puedo utilizar francés, puedo utilizar portugués, puedo utilizar italiano, de lo que ustedes quieran. Lo importante es que su documento, en el resumen, se tenga esos dos elementos: un resumen en español y un resumen en otra lengua. En estos últimos elementos que les he mencionado, es decir, el título, el resumen y las palabras claves, son por lo general la presentación formal de un texto de investigación que lo voy a presentar en la versión digital de cualquier revista o en bases de datos especializados. En el caso de la introducción, esta nos debe presentar necesariamente la naturaleza y alcance del problema que estoy investigando. Es muy simple. ¿Qué quiero hacer con la introducción? Presentar qué quiero hacer con mi trabajo y qué alcance tengo sobre el problema, sobre la pregunta-problema que he desarrollado. También en la introducción es importante que argumentemos, le demos interés a la relación de mi trabajo de investigación con otros estudios que se han realizado sobre el tema. Además, debo en lo posible exponer mis objetivos que me he propuesto desarrollar. En cuanto a la metodología, es sugerente, es conveniente que ustedes puedan exponer los recursos, técnicas o conocimientos utilizados tanto para la recolección de sus datos como para la sistematización y el análisis de su investigación o de su trabajo, ¿sí? Puede ser esta presentación de mi metodología una descripción concisa que les permita o les sugiera a otros investigadores aplicar las mismas herramientas. Es decir,
cómo desarrollar la investigación. Eso puede ser interesante para poder desarrollar otros investigadores temas o actividades parecidas a las que presentan en su trabajo de investigación. En caso de que no podamos ofrecer una innovación o un énfasis metodológico, debemos resaltarlo de un modo detallado. Ojo con este punto que les voy a comentar. Nuestro trabajo debe estar bien, pero bien documentado. Y debe ser riguroso con la identificación o con la citación de fuentes, es decir, la bibliografía, y con las notas de pie de página. Son elementos fundamentales. Ojo, tengan en cuenta cuando ustedes vayan a desarrollar ese trabajo que esté bien documentado. Para que un trabajo que escrito solamente por mí con mis pensamientos no va a servir historiográficamente. Es en el despliegue, demostración o exposición de mis resultados, podemos apoyarnos en diferentes formas y tipos de razones. No solamente de tipos de razones, comprensión, explicación e interpretación de elementos que yo debo advertir a mi potencial lector como parte de la dirección, enfoque o técnica que utilice. No olviden que en la exposición de mis resultados debo ser especialmente objetivo, debo ser muy conciso y debo ser particularmente claro. Esos tres elementos, si les pido el favor a ustedes, niñas y muchachos que trabajan, que estén interesados en desarrollar una investigación, sean objetivos, sean concisos, sean claros. Eso lo va a disfrutar su potencial lector. Podemos adicionalmente apoyarnos en el uso de cuadros, de gráficas, de fotografías, de dibujos, pero estos que les he dicho, los cuadros, las gráficas, los dibujos, las fotografías, deben ser en lo posible sencillos y completos, con títulos que expliquen su contenido. Y ojo con esto, pero eso es fundamental. Si ustedes van a utilizar una fotografía, un cuadro, un dibujo, tienen que darle el correspondiente crédito al que elaboró esa fotografía, al que hizo ese dibujo. Si no, señores, van a tener problemas con sus escritos. Todo tiene que tener su autorización adecuada. A veces lo pueden a uno de una forma muy simple que acusarlo de plagio porque utilizó una fotografía de Simón Bolívar que no está autorizada, aunque hay ya algunos datos en la red de algunos documentos que se pueden utilizar, lógicamente, dando su indicación de qué estoy utilizando, pero no utilizarlo como si fueran míos, porque yo no tomé esa fotografía, no hice ese dibujo, no escribí ese libro, no hice ese gráfico. Eso es fundamental para que ustedes puedan tener la oportunidad de desarrollar un trabajo sin ningún temor por parte de las personas que lo vayan a leer. El uso de los apoyos que les acabo de decir, es decir, los cuadros, las gráficas, las fotografías, los dibujos, debe ser en lo posible restringido. Y en el caso que yo ofrezca información estadística, que ese es otro modelo de utilizar cuadros, debo trabajar con mucho rigor y verificarlos previamente. Muchas veces, si yo hago desarrollo y utilizo información estadística y no la compruebo, a veces uno encuentra datos que empiezan a informar sobre hectáreas plantadas en el departamento de Antioquia. Y dicen en la región de Urabá tantos, en la región del nordeste tantos, en la región de suroccidente tantos, etcétera, etcétera, las regiones que tiene Antioquia, ¿cierto? Y uno suma eso y da el porcentaje 120%. Entonces, ustedes
tienen que dudar siempre. La información, un historiador tiene que tener la duda metódica siempre a flor de piel, porque a veces utiliza esa información inadecuadamente y da papayita, ¿cierto? Entonces, ahí, por favor, eviten y revisen. Ese es un elemento fundamental en el desarrollo de este tipo de trabajos. Una posible discusión o interpretación que yo presente a mis lectores debe tener relación con las conclusiones, no de ser documentos aislados. Si yo hago una interpretación, debe estar adecuadamente presentada en mis conclusiones. El análisis y la interpretación debo acompañarlos con los hechos, las evidencias, los conceptos, las hipótesis, el diálogo permanente con las fuentes de información. Suena esto extremadamente complejo, pero no lo es. Muchachos, es solamente el proceso normal de una investigación, que ustedes tengan que analizar los hechos que han trabajado, defender o evaluar las evidencias, evaluar los conceptos, analizar las hipótesis, hacer dialogar esas fuentes primarias, esas fuentes secundarias, esas fuentes orales. De lo que ustedes determinen ahí, están teniendo un producto de gran calidad. La contextualización del objeto de estudio, es decir, las circunstancias que rodean una situación determinada, debe también considerarla de modo sencillo y práctico y concreto. Los criterios y el juicio de ustedes como autores, ojo, los criterios y el juicio de ustedes como autores de su investigación son fundamentales, son primordiales para ofrecer coherencia y fluidez en el enfoque que estén planteando. Las conclusiones que ustedes deben presentar en este tipo de trabajos deben tener un orden según los resultados que hayan logrado en el análisis interpretativo. Si el asunto es cronológico, ustedes no pueden hablar de diciembre y después hablan de mayo. Si el asunto es cronológico, no pueden hablar de 1820 y después de 1740. No tiene que ser un orden cronológico adecuado para que esas conclusiones sean fácilmente interpretadas. En tal sentido, deben redactar conclusiones de forma clara y concisa que les permita ese análisis reflexivo que les dije que tenían que hacer en su trabajo, en el trabajo que estén desarrollando. Es fundamental por parte de ustedes como investigadores, como autores de sus documentos, algo que aparentemente suena a perogrullo, pero que vale la nota, anotarlo, y es: ustedes deben expresar sus agradecimientos por la colaboración que han recibido, ya sea por algunas personas, por algunas instituciones o por algunas entidades, pero igualmente, cuando sea el caso, es un requisito dar los créditos a las instituciones que los han financiado, que los apoyan en el desarrollo de un proyecto de investigación. Finalmente, debo en lo posible, y si es del caso, reconocer el trabajo de mis colaboradores, de los que me están ayudando a desarrollar esta investigación, a los asistentes que han presentado su apoyo, e incluso en el caso de las tesis de grado, el del profesor asesor que orientó la investigación inicial. Los agradecimientos tienen que estar en un parágrafo al final de las conclusiones o en una nota al pie de página que cuando ustedes estén utilizando esta ayuda. Yo, desafortunadamente, porque yo quiero que al final de estas charlas tengamos una interlocución, voy a cerrar por ahora porque me faltan todavía trabajar algunos elementos
de escritura, como es el caso de la ponencia, que es fundamental, que quiero trabajarlos con ustedes, y los libros de investigación y de texto, pero lo voy a dejar para la próxima clase, así como un elemento que es fundamental en la escritura, que es el ensayo, que es algo que quisiera que ustedes trabajaran mucho, que no es tan científico, pero que es un documento de reflexión sobre un tema cualquiera. Entonces, por eso voy a cerrar en este momento. Desafortunadamente tuvimos ese problema. No voy a hablar sobre tesis de grado, sino sobre los 3 puntos que les acabo de hablar en la próxima clase, y sobre la estructura general del documento de investigación que ustedes deben desarrollar. Así pues, señores, abro el micrófono para que ustedes muy gentilmente, si están interesados, me planteen sus preguntas. Aquí encuentro a alguien que es fellow, que no les voy a leer. En la página 16 de la reseña del libro de Frank Safford y Marco Palacios, el autor incurre en tremenda imprecisión al atribuir a López Pumarejo la creación del Banco de la República, fundado en el 23 en el gobierno de Pedro, la creación de la Federación Nacional fundada por el 27 en el gobierno de Badía Méndez, la creación de FENALCO. Sí, usted tiene toda la razón, pero eso es una parte del libro y había que reseñarlo de esa manera. Algo tan sencillo como el caso de una publicidad. Hoy recibió un volante del candidato presidencial Rodolfo Hernández y tenía 5 horrores ortográficos. Caramba. Sí, eso le insisto, hay que trabajar mucho. ¿Cómo se llama el libro de historia ambiental? Sí, señor. Se llama El Río. ¿Sí? Y es de Wade Davis. ¿Sí? Ahí lo pueden observar. Profe, nos quedamos sin imagen y sin sonido, ya les dije. Sí, señor, se fue porque se fue la luz acá. A ver, Beatriz, bueno, el pensador, Rodal, el pensador. Bueno, señores, abro el micrófono para que ustedes se dirijan y pregunten a ver si tienen alguna inquietud. Aquí, Samuel, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias. Tengo una inquietud. El profesor Gerardo Molina, que usted cita, ¿sí?, como el que hizo ese estudio sobre el liberalismo, fue el mismo que fue candidato en los años 80 por un partido tradicional, por un partido, o sea, tuvo un origen liberal y terminó como comunista. ¿Es el mismo? Le voy a contar la historia de Gerardo Molina. Escúcheme, yo tengo un aprecio manifiesto por este señor. Fue una de las personas honestas que ha existido en Colombia. No fue un excelente político. Sus ideas, él inició inicialmente, qué pena decir, en el liberalismo, pero acuérdense que el liberalismo en la época de López Pumarejo estaba muy cercano al socialismo, ¿sí? Había una diferencia muy fuerte entre lo que era el liberalismo y el socialismo. No había una diferencia muy marcada entre el liberalismo y el socialismo. De hecho, López Pumarejo, la gente pensaba que era más socialista que liberal, ¿cierto? Y este señor después pasó a ser del Partido Socialista, que él organizó, y desafortunadamente tuvo que migrar al Partido Comunista. No digo desafortunadamente, sino que lo digo por él, porque él no quería llegar a ese partido, sino que sus ideas eran tan puras que desafortunadamente no tuvo una acogida a nivel nacional muy buena. Pero es un señor que vale la pena analizar y estudiarlo. Es interesante saber las ideas que él tenía en esa época, que nos hubieran evitado una cantidad de problemas en la actualidad de violencia. Bueno, ¿qué más
¿Quién más necesita alguna aclaración? Como digo, está abierto los micrófonos, no sean temerosos. Un oficio del historiador es discutir. Señor, ¿quién llegó? ¿John Darío? Profe, sí, una pregunta. ¿Un buen libro de historia responde todo o deja dudas para otro investigador? Ay, John Darío, qué pregunta que me hace usted, María. En todos los trabajos de historia hay mucho, como en botica, hay cosas excelentes, regulares, malas y perversas, ¿sí? Así pues que para eso solamente el historiador que trata de investigar en algún tema en particular tiene que tener como elementos fundamentales el evaluar si el documento que ha estado trabajando, el documento que quiere leer, tenga la bibliografía adecuada, si tiene las notas de páginas normales, si tiene un contexto, esté contextualizado adecuadamente, si utiliza un manejo de la periodicidad buena. Si no tienen esos simples elementos que les he mencionado, dudan muchísimo de los libros. Hay muchísimos libros en historia, pero sí, como usted dice, John Darío, hay de todo, pero también hay trabajos muy buenos en diferentes tendencias. En historia económica hay fabulosos libros sobre esta tendencia. En historia ambiental, les digo que en Colombia no se ha desarrollado mucho, pero encontramos a nivel mundial trabajos maravillosos sobre la modificación del cambio climático, la forma como los bosques se han depredado, etcétera, etcétera. Eso, John Darío, hay de todo en historia y hay que saber, el investigador, el que quiera realizar un trabajo, seleccionar el documento adecuadamente. ¿Qué otra persona quiere presentar sus sugerencias? A ver, Daniel, tiene usted la voz, pero no está, Daniel está sin micrófono. Quítale. No, ya tengo micrófono. Bueno, cuenta, es que usted está en dos partes. Sí, una con micrófono y una en el computador para verlo usted grande. Para despistar al enemigo. Sí. Yo ahora preguntaba más arriba que si todavía había tiempo para enviar algún avance, porque es que Claro. yo no he tenido tiempo, la verdad, para poderme sentar juiciosamente y hacer el planteamiento. No. Entonces porque yo vivo en el municipio de Itagüí y yo me estoy preguntando por una época que fue muy bollante acá la cultura, que fue la época del 1940, cuando estaba en todo su apogeo la empresa de confecciones Coltejer, que era del señor Alejandro Echavarría y que la heredó su hijo Diego. Sí. Entonces yo me estaba preguntando por una suerte de herencia eurocéntrica que se quedó acá introyecta en el municipio y que dejó Diego Echavarría Misas en tanto a la arquitectura, la música, la literatura, el vestuario y el arte, porque él venía de Europa y de todos sus viajes académicos y los encuentros con su esposa Benedicta. Entonces, acá pues esa historia no la veo como muy concreta en los anales de historia que hay acá en el municipio. Incluso estos personajes fueron, digamos que albaceas o filántropos que crearon instituciones, las cuales son destacadas en el municipio por sus modelos pedagógicos. Por así mencionarlo, está el Waldorf y la Isolda, y que son instituciones que aplican un modelo pedagógico muy distinto al que es habitual en las instituciones oficiales. Daniel, excelente propuesta, pero venga, le cuento una cosa también para que usted aproveche la oportunidad de estar en Itagüí. En Itagüí, me imagino que usted conoce ahí el Centro de Historia de Itagüí, ¿sí?
Y tengo entendido que Orlando Luján es el historiador que está allá y tiene unos trabajos en esa tendencia de historia de la, empresarial que podría servirle muchísimo. Orlando es un excelente historiador, es un académico maravilloso, es un educador excelente, le podría colaborar muchísimo. Igualmente, Amantina, se me olvidó el nombre, que era la presidenta del Centro de Historia, podría ser, ella trabajó algo sobre ese tema. Pero, Daniel, con mucho gusto, lances al ruedo y lo asesoraré hasta el momento en que tengamos la oportunidad de tener estas clases, que pues estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Bueno, Samuel, por favor, lo escucho. Gracias. En el documento anterior de la clase pasada sobre la censura, esa Liga de la Decencia de los años 40 que censuraba a periodistas o periódicos, ¿es la misma que censuró las artes de Débora Arango en Envigado? ¿Había una Liga de la Decencia nacional, otra departamental? No. Esa fue una liga que se creó en Bogotá, pero se presentaron muchas similares en diferentes lugares, especialmente acá en Medellín, pero la de Bogotá era diferente. Acuérdense que en esa época no había las facilidades de comunicaciones que existen en este momento, pero sí es diferente, Samuel. Miguel, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Es para referirme al documento sobre la censura que usted nos envió. Muy interesante, muy bueno, y eso nos da la posibilidad de entender y reafirmar que en Colombia siempre ha habido censura y ha habido información sesgada. De hecho, no es muy larga la lista de investigadores sobre la historia de Colombia, porque ha sido muy complejo. Por ejemplo, en el libro sobre la violencia en Colombia, en los 2 tomos, redactados por Monseñor Guzmán y por Fal Borda, y por otro autor que no recuerdo, pues ellos tuvieron que exiliarse del país, tuvieron que irse. Monseñor Guzmán murió en México, fue prácticamente coaccionado para renunciar a su investidura clerical, murió como cualquier ciudadano, precisamente por haber contado una verdad que la clase política quería ocultar. Y lo que dice el relato que usted nos envía coincide con lo que ellos cuentan sobre los pactos que se hicieron de silencio en la clase política para que no se supiera la verdad de lo que había ocurrido en la época de la violencia. Uno se da cuenta que en los informes de prensa de 1930 a 1948, 49 o 50, se habla con nombre propio de los responsables de los actos de violencia, y cada periódico, según su sesgo, ataca al grupo contrario y lo señala de ser autor de ciertos ilícitos. Y hay un cierto periodo de la historia en el que se habla de desmanes desarrollados por grupos armados, sin mencionar a qué color político pertenecían, porque eso fue uno de los acuerdos que se hicieron en esa reunión a los dueños de los periódicos, era no mencionar. En Colombia existe el hábito de acallar, que para no exacerbar el odio hay que guardar silencio, porque cualquiera que hable de lo que ha pasado, no, que es un incendiario, que está expulsando odio, en fin. Lo mismo ocurrió con el Palacio de Justicia, cuando la toma guerrillera, y en eso también es responsable Belisario Betancur, ojalá que haya descansado en paz, porque hicieron un pacto de silencio, ahora con la vicepresidenta Marta Lucía, en esa época ministra de Comunicaciones, creo,
para que no se contara la verdad. Entonces, hay muchas verdades y muchas historias en Colombia que hay que indagarlas, que hay que averiguarlas, y teniendo ese cuidado de mirar quién habla sobre los hechos, porque desde luego muchos de estos informes están sesgados. Hay autores extranjeros, yo por eso pondero muchísimo el libro de La Paz Olvidada de Robert Carr, porque él, siendo extranjero, hizo una radiografía de todo lo que ocurrió entre los años 40 y 60 más o menos. Entonces, cuando uno lee esos autores extranjeros que sin ningún interés político llegaron a Colombia a investigar, pues cuentan realmente lo que pasó y según su visión y según sus investigaciones. Es muy grato ver que en un diplomado como este hayan tantos jóvenes, hombres y mujeres. Yo creo que aquí los viejitos somos poquitos. Yo soy uno de esos ya a los que los cogió la cejuela. Y me cogió la cejuela queriendo dedicar este tiempo ya sin obligaciones laborales a investigar cosas que siempre quise hacer desde mi época de colegio. Mi época de colegio alguna vez salí a hacer una investigación por allá por la vereda sobre la situación de violencia en esa zona del Huila, y me tocó parar la investigación porque fueron a la comandancia de la policía a decir que cierto sujeto estaba tratando de conformar un grupo armado con algunos campesinos, y no era ningún grupo armado, era que yo estaba reuniendo gente para preguntarles lo que había pasado en época de la violencia, cuáles eran las víctimas, cuál era su pensamiento, en fin. Entonces, esa costumbre no se ha perdido. Todo el que investiga es señalado, acusado, es de mucho riesgo. Entonces da mucha alegría ver tantos jóvenes. Aquí escucho voces muy tiernas, de personas que quieran investigar sobre sus pueblos. Hay muchísimo que investigar en Colombia, hay muchas verdades ocultas. Yo felicito a estos jóvenes. Le agradezco al profesor Luis Efraín que a veces no intervenimos después de sus charlas porque quedamos silenciados de escuchar tanta riqueza y tanta experiencia en lo que nos cuenta. Nos da muchísima alegría. Seguramente necesitaríamos varios diplomados. Ojalá que este ejercicio continúe con nuevos muchachos y con los que estamos en este ciclo poder avanzar. Sería muy agradable. Y en la medida en que nos entusiasmemos y hagamos investigación, ojalá en otro espacio, en otra capacitación, poder compartir qué hemos hecho cada uno de nosotros en esas investigaciones. Yo creo que cada uno tenemos una experiencia que contar. Muchas gracias, profesor, muy amable. Ángel, muchas gracias. Realmente es un placer para mí no solamente tener la oportunidad de brindarles esta experiencia, sino quería comentarles, a mí me tocó bailar con la más fea porque metodología de la investigación y teoría de la investigación no es que sea como dictar historia de Colombia, historia de Antioquia, historia de un departamento cualquiera. Uno tiene otras formas de expresarse, pero es la base para que ustedes desarrollen esa investigación interactuando con sus documentos, haciendo comparaciones, dialogando constantemente con sus fuentes primarias. De todas formas, señores, les agradezco mucho su atención. Beatriz dice, sí es verdad lo que dice, bueno, no leí bien, pero señores, los espero el próximo jueves en la clase final y señores, anímense, presenten su problema, intenten hacer un proyecto de investigación en sus localidades, en sus veredas, en sus localidades, en sus municipios, en sus regiones. Desafortunadamente, y me refiero contextualmente a Antioquia, la investigación en historia local y regional es o muy plana o muy pobre. Con estos elementos que les he venido desarrollando, seguramente ustedes podrán presentar unos trabajos excelentes. Señores, que tengan una feliz noche y nos veremos el próximo jueves. Hasta luego. Feliz noche, profesor. Descanse. Hasta luego.